Buenas noches, chicos, bienvenidos a la tercera clase de este repaso intensivo. Esta es la tercera clase de 4. Así que comencemos con la pregunta número 1, correspondiente al tema de vectores, creo, ¿no? Vectores, vectorcitos. Dos amigos van caminando a partir de un punto O en cierta dirección definida por un ángulo beta con respecto al eje X de un sistema de coordenadas dados. Entonces, respecto a un sistema de coordenadas, formando un ángulo beta respecto al eje horizontal X, empiezan a caminar, ¿no? Después de caminar 10 metros, llegan a un punto C y se separan tomando direcciones diametralmente opuestas, opuestamente, en fin. De tal manera que forman un ángulo alfa con la dirección original, ¿no? La dirección original es la inclinada, ¿no? Bueno, los 10 metros. Respecto a eso, forman un ángulo alfa. Con la dirección original, caminan la misma distancia, sea igual a CB, igual a 8 metros. Entonces, uno camina, por ejemplo, hacia arriba 8 metros y el otro camina opuesto hacia abajo 8 metros. Calcule el módulo de la suma de los vectores de desplazamiento de los dos amigos. A ver, primero grafiquemos nuestro sistema de coordenadas, ¿no? Lo que me dicen respecto a un sistema dado. Imaginemos que este es nuestro sistema. Este es nuestro sistema. Los dos amigos empiezan a caminar desde este punto. Desde este punto. ¿Listo? Siguiendo, ¿qué cosa? 10 metros, ¿no? Formando un ángulo beta. 10 metros formando un ángulo beta, podría ser así. Ahí está. Formando un ángulo beta. Esto 10 metros. Hasta llegar a un punto C. Del punto C se mueven diametralmente opuestos, es decir, uno hacia arriba y el otro hacia abajo. Exactamente no sé cómo. Imaginemos así. Y el otro por acá. Diametralmente opuestos. Están en la misma línea, pero opuestos, ¿no? Formando un ángulo alfa. ¿Listo? Ahí está. Esos movimientos es hasta el punto A. Hasta el punto A es 8 metros. Y hasta el punto B, 8 metros. Ahí está. Listo. Entonces, calcula el módulo de la suma de vectores de desplazamiento de los dos amigos. Ya está. Entonces, tenemos el amigo A y el amigo B. ¿Cuáles serían sus desplazamientos de cada uno de los amigos? El desplazamiento del amigo A sería este, ¿no? Del punto inicial al punto final. Este es el desplazamiento de A. ¿Y cuál sería el desplazamiento de B? El desplazamiento de B sería el de B. Este sería el desplazamiento de B. Listo. El problema me está diciendo, calcule la suma de desplazamiento. Desplazamiento de A más desplazamiento de B. Alguno tal vez trataría de buscar, ¿no? ¿Cómo es el desplazamiento respecto al eje horizontal, ¿no? Descompondrías, como esos ángulos, pero como que te vas a complicar la vida. ¿Qué te parece si hacemos esto? Nuestro desplazamiento de A lo podemos separar en dos desplazamientos. Un desplazamiento sería de O hasta C, y otro desplazamiento sería de C hasta A. Entonces, en vez de trabajar con el desplazamiento de A, voy a trabajar con sus dos componentes, o sus dos vectores que lo forman. Lo mismo para B, ¿no? Primer desplazamiento, de O hasta C, y segundo desplazamiento, de C hasta B. Entonces ya no trabajo con desplazamiento de B, trabajo con sus dos componentes. Entonces, de tal manera que cuando yo quiera calcular la magnitud de la suma de desplazamientos, ¿qué me quedaría, chicos? Me quedaría que estos dos desplazamientos de aquí, 8 hacia arriba y 8 hacia abajo, como son opuestos, se van a eliminar. Y solamente me va a quedar los dos vectores que están en el medio. Como cada uno de ellos vale 10, el otro vale 10 también, la respuesta de la suma de desplazamientos, o calcula el módulo de la suma de desplazamientos, sería 10 más 10. ¿Esto cuánto es? 20 metros. Problema número 1, resuelto. La A. ¿Te has dado cuenta que ese problema es clásico, no? Para análisis vectorial es clásico, ¿no? ¿Quién no ha visto ese problema? Creo que todos hemos visto ese tipo de problemas, ¿no? Normalmente te ponen así. Este es punto medio. Esto te dan el valor central. Vale A. Y te dan los vectores, ¿no? El vértice aquí y el vértice aquí. Y te piden calcular la resultante. ¿Correcto? Problema clásico, ¿no? Simplemente que es un formato de. Pregunta número 1 resuelto.
Vamos con la siguiente. Vamos con la pregunta número 2. Recuerda que puedes hacer la consulta respectiva en el chat. No hay problema, tienes la libertad de hacerlo. Pregunta número 2. Una pelota de béisbol es golpeada con un bat y como consecuencia describe una trayectoria parabólica tal como se muestra en la figura. Uy, discúlpame, no hay figura, lo siento. No puedo, me olvidé colocarlo. Bueno, tampoco era necesario, pero bien. Si luego del análisis cinemático de la pelota del béisbol se obtuvo las siguientes ecuaciones de movimiento. X es igual a 10t y E, y es igual a 0,5 más 20t menos 5t cuadrado, donde X y Y se miden en metros y T en segundos. Determine la rapidez de la pelota de béisbol luego de 3 segundos de ser bateada. A ver, averiguemos los valores iniciales según esas dos ecuaciones, ¿no? Sabemos que cuando la pelota es bateada, esto va a tener una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Debo suponer que hacia arriba. Vamos a averiguarlo, ¿te parece? Vamos a averiguar las componentes iniciales. Como tengo la posición inicial, disculpa, la posición en el eje X, X es igual a 10t, de aquí yo puedo llegar a una conclusión. Esta ecuación debe ser equivalente a X igual a X sub 0 más velocidad en el horizontal por el tiempo. De tal manera que tú llegas a la conclusión siguiente. La posición inicial en el eje X es 0 y la velocidad horizontal es 10. 10 metros por segundo. Entonces puedo asegurar que esta partícula o esta pelota tiene una rapidez de 10 metros por segundo al inicio, en el eje horizontal nada más. Ahora, hago lo mismo para el eje vertical. En el eje vertical, y es igual a 0,5 más 20t menos 5t cuadrado. Esto lo debo comparar con y igual a posición inicial en el eje y más velocidad inicial en el eje y por el tiempo, bueno, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Esto de forma vectorial. Pero como es caída libre, tú sabes que este signo es negativo, ¿no? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Listo. Comparando, llegamos a la conclusión de que, comparando, llegamos a la conclusión de que la posición inicial en el eje Y, posición inicial en el eje Y es 0,5 metros. Velocidad inicial en el eje Y es igual a 20 metros por segundo. Y la aceleración de la gravedad, bueno, corroboramos y vale 10. Pues no. Listo, profesor. Entonces estamos notando que en el eje Y la velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Y con esos dos valores se genera el movimiento parabólico. Algo así. Movimiento parabólico. Y me dicen, después de 3 segundos, ¿cuánto será su rapidez? Yo te consulto, a ver, si pasan 3 segundos para el movimiento, ¿la componente horizontal cambiará? Cambia, ¿cierto? La componente horizontal no va a cambiar. Por lo tanto, seguirá teniendo una componente horizontal de 10 metros por segundo. La que va a empezar a cambiar es la vertical. La componente vertical va a cambiar. ¿Esto te parece si lo calculamos? ¿Cómo calculamos la rapidez final en el eje Y? A ver, recordemos. Recuerda. La rapidez final en el eje Y es igual a la rapidez inicial en el eje Y más o menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Esta rapidez final es igual a inicial, que vale 20, menos porque está subiendo, gravedad que es 10, por el tiempo que es 3. ¿Esto cuánto me sale? Menos 10. ¿Qué significa que te salga menos 10, chicos? ¿Qué les significa? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen claro? ¿Qué significa que me salga menos 10? Que la partícula, la pelota, ha estado subiendo, pero luego cambió de dirección. Por lo tanto, después de 3 segundos, ahora está cayendo. ¿Con cuánto está cayendo? Está cayendo con 10. El signo negativo nos indica la dirección, nada más. La dirección. Por lo tanto, profesor, si ya tengo 10 y 10, ¿cuánto sería la rapidez total del cuerpo? Entonces, la rapidez total del cuerpo, claramente, ¿cuánto sería? La raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Profe, no pierda tiempo, por favor. 10 y 10, la respuesta es 10 raíz de 2 metros por segundo. Ahí está. Problema número 2.
resuelto. La respuesta es la D. Dadito, chicos. Dadito. Continuamos. ¿Alguna consulta que tengas? Coméntame, por favor. ¿Alguna consulta que tengas? Házmela saber. Vamos para el siguiente. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 3. Una persona que se encuentra parada sobre una superficie horizontal patea un bloque y observa que ésta se desliza rectilíneamente, recorriendo una distancia de 10 metros hasta detenerse. Si el coeficiente de fricción cinético entre la piedra y la superficie es 0,5, ¿con qué rapidez inicial fue impulsada la piedra? A ver, inicialmente tenemos eso, ¿no? Una persona patea la piedra, patea un bloquecito, el bloque en forma de piedra o la piedra en forma de bloque, ¿listo? Y debido al impulso generado por la patada, este saldrá con una cierta rapidez. Rapidez inicial, ¿no? Listo. Pero te dicen que en el proceso, en el movimiento, la superficie es rugosa. Y si la superficie es rugosa, ¿qué va a pasar con el bloque? El bloque va a empezar a moverse hacia la derecha, experimentando sobre él una fuerza de fricción. ¿Qué tipo de fuerza? Fuerza de fricción cinética. ¿Cómo se calcula la cinética? Mu cinético por la norma. De tal manera que luego de un cierto tiempo o luego de recorrer 10 metros, ¿qué pasa con el bloque? El bloque se detiene. Listo. Recorre los 10 metrazos y el bloque se va a detener. Yo te pregunto, yo te consulto. ¿Cómo podríamos resolver esta pregunta? ¿Cómo podríamos resolver este problemilla? Coméntame. A ver, ¿qué ideas tendrías tú? Si estuvieras en el examen, ¿qué aplico, profe? ¿Qué aplicarías tú? Coméntame. Tal vez pensamos distinto y la forma que tú resolverías es novedosa o distinta a la mía, o viceversa, ¿no? Así que siempre es bueno tener opciones. A ver, ¿qué podrías aplicar? Estás en el examen, ¿qué aplicas? A ver, ideas, grandes ideas, por favor. Coméntame. Es importante analizar qué es lo que piensas tú. ¿Nada? ¿No aplicaría nada? ¿Meto el champeo? ¿Con fe nada más? ¿A rezar mi rosario? Me piden la velocidad inicial, tengo la velocidad final que es cero, tengo la fuerza de fricción, ¿no? Que es mu por la normal, que sí se puede calcular, ¿cierto? Y tengo la distancia. A ver, Hilbert me dice MRV. Claro, es posible, ¿no? Porque la fuerza generaría una aceleración en sentido contrario o sentido opuesto, ¿no? Al movimiento. Claro, por MRV. Pero tendría que calcular la aceleración, ¿cierto? Tendría que calcular la aceleración. A ver, calculando la fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética es igual a masa por la aceleración. La fricción es igual a mu cinético por la normal, igual a masa por la aceleración. ¿Cuánto vale mu? 0,5. ¿Cuánto vale la normal? Como el cuerpo está horizontal, la superficie es horizontal, el peso es igual a la normal, ¿no? El peso no me dicen. Bueno, voy a considerar masa por la gravedad, igual a masa por la aceleración. ¿Quién se va? Le sacas la m. Por lo tanto, la aceleración sería 5 metros por segundo al cuadrado. Considerando que la gravedad vale 10. ¿Listo? Ya está. Si esta es la aceleración, ¿ya puedo trabajar mi MRV? Claro que sí, profesor. Por MRV, ¿qué diríamos? Por MRV diríamos lo siguiente, mira. La rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Esta rapidez final es 0, igual a la inicial al cuadrado, menos porque desacelera 2 veces la aceleración que es 5 por la distancia de separación que es 10. Y de aquí nuestra rapidez inicial me saldría 10 metros por segundo. ¿Y mi respuesta cuál sería? Mi respuesta sería la D. Esta es una opción, chicos.
Esta es una opción, hacerlo por MRV. Bueno, también aplicas dinámica, ¿no? Dinámica lineal. Pero creo que la forma más directa, más sencilla o más rápida es aplicar energía, ¿sí o no? Energía, claro que sí. Analizas el punto A, analizas el punto B. En este proceso de A hasta B, ¿qué pasa con la energía mecánica? No se conserva. ¿Por qué no se conserva? Porque hay fricción. De tal manera que debido a la fricción, podemos decir que el trabajo generado por la fricción es igual a variación de la energía mecánica. Como tú vas a trabajar con energía mecánica, colocas tu nivel de referencia, no te olvides. Nivel de referencia siempre en la parte más baja, donde se encuentra el cuerpo. Y de ahí calculas todo. Trabajo de la fuerza de fricción. Trabajo de la fuerza de fricción es negativo. Fuerza de fricción, en este caso cinética, por la distancia recorrida. Igual a energía, energía mecánica final menos energía mecánica inicial. ¿Ya? Diferencia de energía, pues, ¿no? Al final, ¿qué energía tenemos? Nada, profe, cero, cero. Y al inicio, solamente cinética. Un medio de la masa por rapidez inicial al cuadrado. Profesor, ¿cómo se calcula la fuerza de fricción? Menos mu cinético por la normal. Profe, la normal es mg, ¿sí o no? Claro. Y esto por la distancia todavía. Igual a menos un medio de la masa por rapidez al cuadrado. ¿Qué le sacas? Con ganas, sácale la m. El negativo también se va. ¿Y qué nos va a quedar? Que la rapidez inicial es igual a raíz de 2 mu cinético por la gravedad y por la distancia. Listo. Ahí está. Y al final, ¿cuánto me sale esto? Me sale 10 nada más. Listo. Problema resuelto. Tienen dos maneras distintas de resolver este problema. Obviamente, ¿cuál se recomienda en un examen de admisión? Aplicar energía. Conservación de la energía. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta o duda? Vamos. Siguiente pregunta entonces. Pregunta número 4, una pregunta de estática, ¿no? O equilibrio. Una placa rectangular homogénea de 8 kilogramos está en equilibrio, chicos, tal como se muestra. Determine el módulo, determine el módulo de la fuerza de tensión que se genera en la cuerda. A ver, me piden la fuerza de tensión. Listo. A ver, como está en equilibrio, significa que sobre el cuerpo se cumplen las dos condiciones de equilibrio, ¿no? Fuerza resultante igual a cero y momento resultante igual a cero. Como yo no conozco todas las fuerzas sobre el cuerpo, a ver, profe, ¿cómo que no conozco? Vamos a graficarla, ¿te parece? Como es una placa rectangular, yo debo graficar el peso en el centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad de un rectángulo? Justo en intersección de las diagonales. Aquí. Ahí está. La fuerza de gravedad. Vamos a ponerle 80. Luego está la fuerza de tensión que justo me pide la tensión. ¿Listo? Y por último, en este punto debe haber una reacción. Yo no sé exactamente cómo es la reacción. Lo que se hace en algunos casos es colocar la reacción como si fuera la suma de dos componentes, una reacción horizontal y una reacción vertical. Y en el proceso calculas cada uno de ellos generando una reacción total, ¿correcto? Esa es una opción. Esa es una opción, chicos, ¿ya? Para poder analizarlo rápido. Ahora, como tengo fuerzas desconocidas y justo las fuerzas desconocidas pasan por este punto de anclaje, ¿qué te parece si colocamos ahí nuestro punto eje de giro? Si ese punto es nuestro eje de giro, ¿qué se va a cumplir respecto a ese punto? Se va a cumplir que el momento en sentido antihorario es igual al momento en sentido horario. Entonces, averigüemos quién genera torque o momentos en sentido antihorario y en sentido horario. Recordando que las fuerzas que pasan por ese punto eje de giro no generan torque o momentos. Sus momentos van a ser cero. Los únicos que generan torque y momentos son estas dos fuerzas, la tensión y el peso. Entonces, analizando cómo sería el torque, si es en sentido horario o antihorario, llegamos a la conclusión que 80 genera torque en sentido horario y la tensión genera torque en sentido antihorario. ¿Listo? Pero no es lo único que debes calcular. Recuerda que para calcular el momento o el torque necesito saber la fuerza, la distancia y el seno del ángulo.
¿Listo? Bueno, también hay otra manera, ¿no? Fuerza por brazo de palanca. ¿Listo? Hay muchas formas de calcular el torque, entonces tú tienes que decidir cuál de estas vas a usar. La de fuerza por brazo de palanca o la de fuerza por distancia por el seno del ángulo. ¿Listo? Vamos a aplicar las dos porque se presta este problema. Mira, observa por favor por aquí. Para el peso de 80, ¿qué te parece si prolongamos la línea de acción? Si tú prolongas la línea de acción, me quedaría algo así, ¿no? Línea de acción. Ahora, respecto al punto de eje de giro, tú trazas el segmento perpendicular. El segmento perpendicular sería este. Este segmento perpendicular representaría mi brazo de palanca. Mi brazo de palanca. ¿Qué sería? Vamos a ponerle A, ¿te parece? A. Listo. Ahora, yo te pregunto, si ese segmento es A, el otro segmento que está a la derecha también vale A, ¿no? También vale A, claro que sí, porque sería paralelo a las dos caras, a los dos lados de los costados. Por lo tanto, sería punto medio. El segmento generaría un punto medio por ahí. Ahora, tenemos la tensión. La tensión forma un ángulo de 53 grados con la horizontal, la cual que por el método del Z, ahí está, se va a generar por aquí también. Acá también sería 53. Entonces, uno de ellos lo voy a calcular como fuerza por brazo de palanca y el otro con el seno del ángulo. ¿Te parece? Entonces decimos, torque o momento en sentido antihorario para la tensión, fuerza, la distancia del punto eje de giro hasta el punto de aplicación, 2A, por el seno de 53. Igual a momento en sentido horario, fuerza por brazo de palanca, fuerza 80. Brazo de palanca, A. Listo, suficiente. A y A se van a ir y me quedaría que la tensión por 2 por el seno de 53, que es 4 quintos, es igual a 80. 2 por 4, 8. Chao. ¿Cuánto me queda la tensión? La tensión me queda 50 newtons. 50. Listo. Problema número 4. La clave es la B. La clave es la B. A ver, consultas por ahí. Profe, ¿cómo saber si la reacción X se dibuja oblicua o no? Ah, por eso te dije. En ese punto eje de giro hay una reacción. Tú sabes que hay una reacción. Profe, yo no sé si es horizontal, vertical, así que grafico las dos. Es decir, he descompuesto la reacción en dos. Hay una reacción R, pero la descompones en dos. Una horizontal y otra vertical. Si en el proceso una de ellas te sale cero, bueno, entonces tu reacción debe ser solamente en una sola dirección. O bien horizontal o vertical. Si no es así, te van a salir los dos valores. ¿Correcto? Y con esos dos valores tú calculas la reacción total, pues, ¿no? La resultante de esas dos. ¿Listo? Porque si no, lo otro sería trabajar de manera geométrica, lo cual bueno, casi nunca se trabaja en pre-San Marcos o a nivel pre para San Marcos, para el examen mismo. Ya te explico por aquí, mira. Te explico por aquí. A ver. Si yo tengo el rectángulo que está sometido a tres fuerzas, la primera fuerza es esta, ¿cierto? La primera fuerza. La segunda fuerza es esta. ¿Listo? Pero como solamente son tres fuerzas sobre un cuerpo, que la tercera está acá, que es la reacción, se supone que las tres fuerzas obligatoriamente deben ser fuerzas concurrentes. Obligatoriamente deben ser fuerzas concurrentes. ¿Para qué? Para generar una fuerza resultante igual a cero. Por lo tanto, si yo prolongo la primera fuerza, que es el peso, y luego prolongo la segunda fuerza, que es la tensión, estas dos fuerzas concurren en este punto. Por lo tanto, la tercera fuerza, que es la reacción, debe pasar por ahí. Entonces, para que sea concurrente ese punto, ¿cuál sería tu reacción? Con esta inclinación. ¿Listo? Con esta inclinación. Y ahí tendrías que jugar un poco con los ángulos, pues, ¿no? Aquí es 53, acá es 90, según la gráfica y rectángulo, estos dos segmentitos son iguales, y ahí trabajas. ¿Te das cuenta? Pero esa es una forma más geométrica, que muchas veces no te va a venir. Bueno, no viene esa marca normalmente, pero es una buena herramienta, ¿no? Es una buena herramienta. ¿Listo?
¿Queda claro? Está claro que es una forma de resolver, ¿no? Pero muy geométrica, chicos, ¿ya? Pero tal vez a alguno que le guste la geometría o está más familiarizado con esto, les puede ayudar, ¿no? Entonces, de aquí, de esta gráfica, tú puedes calcular la reacción, ¿sí o no? Se puede calcular la reacción, pero ya lo tendrías que trabajar de manera geométrica. Profe, ¿y hay otra manera de calcular la reacción si no uso la gráfica que tiene la derecha? Sí, sí lo puedes hacer, con lo que yo te he mencionado, con las dos componentes. Dime, tengo la componente horizontal y tengo la componente vertical. ¿Quién me faltaría descomponer? ¿Quién tendría que descomponer para poder analizar horizontal y vertical? La tensión, ¿cierto? Claro. Si tú descompones la tensión al ojo nada más, profe. Horizontal sería 30 y vertical sería 40. ¿Se nota claramente cuánto vale R de X? Claro, profe, R de X vale 30. ¿Y se nota claramente cuánto vale R de Y? Por favor, profesor. Para R de Y tengo, mira, vertical hacia arriba, 40 y R de Y, ya hacia abajo, 80. ¿Cuánto vale R de Y? ¿Sí o no que vale 40 también? 40 newton. Por lo tanto, la resultante de estas dos, ¿qué me genera? Una reacción igual a 50 newton. Listo, chicos. Problema resuelto. Tenemos todo lo que nos puede venir un problema similar a este. Obviamente los problemas de torque o momento son variables, pues, ¿no? Variados, son muy variados. Hay muchas situaciones para analizar. Faltaría el caso de la escalera, por ejemplo, ¿no? Imagino que has visto el problema de la escalera, ¿no? Una escalera reposando entre una pared y un piso. Clásico de clásicos, ¿ah? Eso lo tienes que saber sí o sí. ¿Alguna duda, consulta? ¿Queda claro ahora sí? ¿Listo? La que está en una nubecita es el método más geométrico que hay. No se recomienda tanto. ¿A cómo descompuse la tensión? Mira, es que la tensión ya tengo calculado, pues. Salió 50. Y con este ángulo de inclinación, 53 grados. Con eso lo descompongo. ¿Listo? Ya está. Listo. Ya nos queda claro. Yo recomiendo usar el método de descomposición para estar más tranquilos. El método geométrico no siempre es tan visible a primera vista. Y en un examen, imagínate, pues, si no es visible, te puedes demorar una eternidad. Y si no es tu fuerte la parte de geometría o no lo tienes muy dominado en este tema, no te arriesgues tampoco, ¿ya? Ten en cuenta eso. Vamos, pregunta número 5. Bueno, la gráfica ya te indica más o menos qué cosa tienes que hacer, ¿no? Vamos a ver. Cuando una fuerza hace trabajo sobre un cuerpo, le transfiere movimiento. Por eso el móvil gana velocidad. Si el bloque de 2 kilogramos es sometido a una fuerza constante de 30 newton, desde el punto A hasta el punto B, ¿con qué rapidez pasa por B? A ver, chicos, este problema, ¿con qué lo voy a trabajar? ¿Con qué lo voy a resolver? Con el tema de energía. Así de sencillo, energía. Date cuenta que hay dos casos para la energía. Cuando actúan fuerzas conservativas, se va a cumplir que la energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Cuando son fuerzas conservativas. ¿Quiénes son consideradas fuerzas conservativas para nuestros casos? La fuerza de gravedad y la fuerza elástica. Para nosotros son esas dos fuerzas conservativas, ¿no? Que es lo que vamos a analizar nosotros normalmente, ¿no? Pero el otro caso también es importante, cuando son fuerzas no conservativas. ¿Qué se va a cumplir? El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a variación de la energía mecánica. Profesor, ¿y quiénes son consideradas fuerzas no conservativas? La más conocida, la fricción, que ya la hemos visto. Pero hay otro caso también, para las fuerzas externas.
Dime, en este caso, ¿hay fricción? No hay fricción. ¿Qué cosa hay? Fuerza externa. Y esa fuerza externa es la fuerza F. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿no? Como solamente hay fuerza externa, diremos, el trabajo de la fuerza externa F, cuando la partícula va de A hasta B, es igual a variación de la energía mecánica, que es, viene a ser energía mecánica final, que es en B, menos energía mecánica en A, que es el inicio. ¿Listo? Así que a calcular. La fuerza es horizontal. Dime, si yo quiero calcular el trabajo, tú sabes que el trabajo de una fuerza es igual a más menos la fuerza por la distancia. Sí, sí, la fuerza es horizontal, la distancia también debe ser horizontal. ¿Cómo yo identifico las distancias o desplazamientos? Y con los signos también, para que nos quede claro, ¿no? Porque el movimiento puede ser curvilíneo y tal vez la fuerza no lo es. Así que como que nos puede complicar un poco determinar el signo, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos esto? Yo recomiendo hacer esto. Graficas el desplazamiento. Ese desplazamiento generado por el bloque al ir de A hasta B lo vas a descomponer. Obviamente en un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. ¿Listo? Pues este es mi desplazamiento horizontal y este es mi desplazamiento vertical. Dime, la fuerza F y el desplazamiento horizontal van en la misma dirección, ¿sí o no? Cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, ¿qué signo le corresponde a tu trabajo? Positivo. Y el trabajo sería el producto de la fuerza F por el desplazamiento horizontal. Y esto es igual a la energía mecánica en B. Profe, en B, ahí arriba, allá arriba. ¿Qué cosa hay? ¿Habrá cinética? ¿Habrá gravitatoria? ¿Qué cosa hay arriba? Profe, me dicen, ¿con qué rapidez llega arriba, ¿no? Al punto B? ¿Con qué rapidez pasa por B? Pues, ¿con qué rapidez lo voy a poner por aquí? ¿Con qué rapidez? Con una rapidez sube. Pero sería energía cinética un medio de la masa por rapidez al cuadrado. Pero también tenemos la gravitatoria, mg por h, menos la energía mecánica en A. Dime, como estoy considerando mi energía gravitatoria respecto a este nivel de referencia, en el punto A, ¿habrá energía? No hay, cero. Ni gravitatoria ni cinética. Entonces me queda todo así. Ahora sí a reemplazar los valores. ¿Cuánto es la fuerza, chicos? La fuerza constante es 30. El desplazamiento horizontal es 5. Igual a un medio de la masa es 2, por la rapidez al cuadrado, más la masa que es 2, por la gravedad que es 10, por la altura que es 2,5. Listo, 2 y 2 se van, ¿no? Chao. Me queda 150 por aquí, igual a rapidez al cuadrado, más 2 por 10 por 2,5. 2,5 por 2 es 5. 5 por 10 es 50. 50 pasa a restar a 150, sería 100. Raíz de 100, 10. 10 metros por segundo. Problema número 5. La respuesta es la D. Dadito. No, puede ser una fuerza variable. Y si F, la fuerza externa, es una fuerza variable, ¿cómo podríamos calcular su trabajo? ¿Cómo se calcula el trabajo de una fuerza variable? Lo coloco por aquí. Trabajo de una fuerza variable. Bueno, una fuerza que depende de R es igual al área. ¿Sí o no? Cuando es una fuerza variable, ya tendrías que calcular el área, ¿no? Tendrías que formar el área, graficar la fuerza en función de R, ¿no? Y calcular el área, ¿correcto? Cuando digo R es función de equipo, ¿no? En función de la posición. ¿Listo? Ahora, ¿cómo complicamos este problema? Podemos complicar el problema colocando fricción. Podemos complicar el problema colocando fricción. Pero complicar con fricción sería demasiado. ¿Por qué? Porque
la fricción genera un trabajo igual a menos F por D. Y como la fricción siempre está en toda la trayectoria, tendrías que calcular la longitud de esa trayectoria, ¿cierto? Y ahí es donde se podría complicar un poco, ¿no? Pero podría ser viable si la trayectoria fuera rectilínea. Si es rectilínea, ahí sí es más rápido, ¿no? Pero le podemos agregar fricción. De tal manera que cuando tú calcules el trabajo de las fuerzas no conservativas, tendrías dos: trabajo de la fricción y el trabajo de la fuerza externa. Tendrías que calcular las dos y sumarlas. ¿Te das cuenta? Eso podría venir también. Podría ser un caso. Extenso, sí. Por eso es como que viable o no viable, ¿no? Pero ya lo tienes claro. Ya lo tienes en mente, entonces. ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor. ¿Todo claro? ¿Sí, no? Vamos con la siguiente. Vamos con la pregunta número 6. Dice, el billar es un juego de precisión que consiste en impulsar con un taco una bola para que esta golpee a un número variable de bolas en reposo. En el gráfico se muestra una bola que es impulsada con 12 metros por segundo. Si luego del choque con la otra bola, su velocidad se reduce en 75%. Se reduce en 75%. ¿Cuánto me quedaría entonces? Manteniendo, manteniendo su dirección. Determine la rapidez que adquiere la bola que es impactada. Listo. A ver, siempre que hablemos de impactos, choques o cantidad de movimiento e impulsos, debo graficar un antes y un después, ¿cierto? Creo que la gráfica que tengo ahí podría representar el antes, ¿no? Antes del impacto. Y luego tenemos después del impacto. Vamos a poner por aquí, ya no, para no lograr la gráfica de la derecha. Bueno, el espacio de la derecha. Y acá tendríamos el después. Listo. En el después te dicen que la primera, vamos a ponerle A y B, la primera se sigue moviendo, pero con una rapidez diferente. Te dicen que se reduce en 75%. Si se reduce en 75%, ¿cuánto me quedaría, chicos? ¿Cuánto me quedaría? Un 25%. Ahora, ¿qué pasaría si yo coloco esto, ¿no? Luego del choque con la otra bola, su velocidad se reduce a 75%. En vez de colocarle en, le coloco a. Te queda 75%. ¿Correcto? Diferencien los dos casos, por favor, porque ya ha venido antes situaciones así, que por una letra el problema puede cambiar. ¿Listo? Tanto así que tu profesor se confundió haciendo eso. Así que le vas a cambiar a 75%, considerando que ahora es 75% de la rapidez inicial, ¿correcto? Ahora, 75% de la rapidez inicial. Vamos a ponerle rapidez de A. Aquí es rapidez de A. Listo. Y la segunda esfera, la B, empezará a moverse con cierta rapidez. Rapidez de B. Listo. Ahora, como hablamos de un antes y un después, debo identificar cuál es mi sistema. Mi sistema va a ser el conjunto de esferas o bolas de billar. Si este es mi sistema, yo te pregunto, para este sistema de dos esferas, de dos bolas de billar, dime, ¿cuánto será la fuerza resultante? Para el sistema, ¿cuánto será la fuerza resultante, chicos? Para este sistema de dos esferas. Entonces, la fuerza resultante sería cero. ¿Listo? La fuerza resultante es cero. No hay ninguna fuerza externa que genere un cambio sobre el sistema. Las únicas fuerzas que generan cambios son internas. ¿Listo? Debido al impacto, ¿no? Fuerzas de impacto o fuerzas de contacto. Si la fuerza resultante es cero, ¿qué se va a cumplir? Que la cantidad de movimiento en el antes
es igual a cantidad de movimiento después. Listo. Cantidad de movimiento en el antes. ¿Quiénes están en el antes? Las dos esferas, pero uno se mueve y el otro no. ¿Listo? Obviamente, como se tratan de esferas de billar, cada uno de ellos tiene su masa m, ¿no? Entonces, cantidad de movimiento antes sería la masa de la esfera A por la velocidad de A. ¿Listo? Por la velocidad de A. Listo. Más la masa de la esfera por la velocidad de B. Pero al inicio, ¿ya? Que esta velocidad es cero. Listo. Igual a cantidad de movimiento después. En el después sería masa por el 75% de la velocidad de A. Más la masa por la velocidad de B. Listo. Te das cuenta que aquí tú le vas a sacar la M, pues, ¿no? Le vas a sacar la M. Y te va a quedar velocidad de A igual a 75% de la velocidad de A. Dime, ¿ese 75% de la velocidad de A puede pasar al otro lado, sí o no? Si el 75% pasa a restar al otro lado, ¿cuánto me quedaría, chicos? ¿Cuánto es velocidad de A menos 75% de la velocidad de A? Ya, para que lo veas, para que lo veas. Dime, ¿le puedo agregar un 100%, sí o no? Y no pasó nada. Claro que sí, muy bien. Me quedaría el 25% de la velocidad de A. Y esto es igual a velocidad de B. Excelente. Ahí te comites un 5. Ahí nada. Claro. Entonces me quedaría 25%. Profe, 25% es un cuarto, profe. Uy, ya me dio hambre. Por la velocidad de A. Mira, algo que siempre repito, por favor. En el tema de cantidad de movimiento, impulsos y choques, son vectores, son velocidades. Y si son velocidades, tienen signo. Por favor, no te olvides de eso. Tal vez en este problema, si tú lo trabajas de manera escalar, no generas cambios. Pero en otros problemas sí. En otros problemas sí puede generarse cambios. ¿Ya? Ten cuidado, por favor. Entonces sería velocidad de A sería más 12, porque va a la derecha. Igual a velocidad de B. Velocidad de B, por si acaso. Listo. Entonces sería un cuarto de más 12. Por lo tanto, ¿cuánto sería la velocidad de B? La velocidad de B sería más 3. Más 3 metros por segundo. ¿Por qué más? Porque va a la derecha. Pero si quiero su rapidez nada más, la rapidez de B es igual a 3 metros por segundo. La respuesta sería la de efectivamente, Daddy. Listo, con ese pequeño cambio, por favor, a 75%, ¿ya? También puede ser en 75%, pero creo que no saldría clave. A ver, si fuera en 75%, tu respuesta tendría que ser 9, ¿no? Tu respuesta tendría que haber sido 9. Los que han intentado les salió 9, pues tuvo que haber salido 9. Listo, ya está. Disculpa, Nayeli, y a los que han hecho así. Ya, pues está haciendo otro problema, otra situación, para diferenciar los términos. Es importante también eso, ¿ya? Si me hubiera percatado eso, colocaba la clave A con 9, por si acaso. Siempre es bueno colocar las dos, por si acaso, ¿no? En el examen a veces hacen eso. Hay profesores que hacen eso, juegan con tus errores, juegan con tus sentimientos. Vamos, pregunta número 7. Pregunta número 7, chicos. Debido a las inundaciones producidas por el fenómeno del Niño, los damnificados deciden utilizar un colchón inflable, ¿ah? Para rescatar a niños y ancianos, utilizando el colchón como balsa. Mismo, mismo titánico, ¿no? Mismo titánico. Si el colchón tiene una masa de 40 kilogramos y y tiene por dimensiones 1,8 metros por 1,5 metros, esto es largo por ancho, y 20 centímetros de espesor. Determine la cantidad máxima de masa que puede transportar el colchón sin que las personas se mojen. A ver, lo máximo para que se puedan parar o estar personas encima sería cuando el colchón está ubicado de esta manera. ¿Sí o no?
Cuando está prácticamente al ras. Cuando está prácticamente al ras, podemos decir que es lo máximo que podría soportar. Ahí está, al ras. Y las personas encima, ¿no? Las personas encima. No sé cuántas. Listo. Ahí está. Donde el espesor, ¿cuánto sería? El espesor sería 20 centímetros. Y las dimensiones serían 1,8 por 1,5, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Listo. Como no se debe hundir, debe estar en equilibrio. Por lo tanto, graficamos las fuerzas. Primero, la fuerza del colchón, generada por el colchón, es decir, el peso, que sería 400 newton. Pero también tenemos el peso generado por todas las personas que están encima. Entonces voy a considerar que a todas esas personas le voy a considerar una masa M. Por lo tanto, el peso sería mg. ¿Listo? Ahora, como el colchón está en contacto o dentro de un fluido, entonces tenemos también el empuje. El empuje. Algo que también tienes que saber, y te lo recalco ahora, el empuje siempre actúa, escúchame bien, actúa en el centro de gravedad. Actúa en el centro de gravedad. Pero ten cuidado, en el centro de gravedad de la parte sumergida. En el centro de gravedad de la parte sumergida. Para que nos quede claro, ¿ya? Si este fuera el agua, el líquido, y este sería el cuerpo sumergido, tú calculas el centro de gravedad de la parte sumergida. Y justo en el centro de gravedad de esa parte sumergida actúa el empuje. En cambio, la fuerza de gravedad actúa en el centro de gravedad del cuerpo total. Justo acá. ¿Listo? Para ser muy, pero muy exactos. Tal vez a nosotros no nos piden mucho la parte más técnica o la parte más teórica respecto al centro de gravedad, porque no hacemos centro de gravedad, pero te lo comento, ¿ya? En otras universidades, por ejemplo en la UNI, sí te exigen un poco esta parte, ¿no? Aunque a veces lo respetan y a veces no, pero es bueno saberlo por si acaso. Tal vez por ahí una pregunta de verdadero y falso nos quieran sorprender. ¿Listo? Ya está. Sigamos entonces. Como son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, yo puedo decir que al estar en equilibrio, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? El empuje. ¿Quién va hacia abajo? 400 más mg. ¿Cómo se calcula el empuje? Densidad de líquido, volumen sumergido. Como el volumen sumergido es el volumen total del colchón, volumen 1 por la gravedad, igual a 400 más mg. Listo. Mira, tú te has dado cuenta, ¿no? Gravedad es 10, gravedad es 10, gravedad es 10. Listo, se va una gravedad. Y ahora reemplazar se ha dicho, pues, ¿no? ¿Cuánto es la densidad del agua? Densidad de líquido. Voy a considerar que es agua, ¿ya? Voy a considerar que es agua. Tal vez algunos me digan, profe, pero no te dicen que es agua, tal vez es agua contaminada, su densidad. Bueno, tal vez ahí falta recalcar un poco eso, pero como me dicen al final que considere densidad del agua igual a 1000, voy a respetar eso por ahora. El volumen sumergido. Dime, ¿cuánto es el volumen sumergido? El volumen sumergido es el volumen de todo el colchón. Como tengo todas sus dimensiones, sería el producto de las tres dimensiones, ¿no? Como un paralelepípedo. Por lo tanto, sería 1,8 por 1,5 por 20 centímetros. Dime, 20 centímetros es 20 por 10 a la menos 2 al pasar a metro, ¿cierto? Ahí está. Entonces, este sería nuestro empuje. Bueno, el término que sale del empuje. Y esto es igual a 40 más la masa. La masa. A ver, ¿cuánto me quedaría todo esto? A ver. Esta acá es 1,5, por ese caso. Ya está. A ver, te das cuenta que 10 al cubo por 10 es 10 a la 4. Y acá tengo 10 a la menos 2, un 10 a la menos 1 más y otro 10 a la menos 1 más. Se van todos, ¿no? 10 a la 4 por 10 a la menos 4. ¿Correcto? Y me quedaría 18 por 15 por 2. 18 por 15 por 2, ¿cuánto sería? 15 por 2 es 30. 30 por 18 es 3 por 18 y un cerito, ¿no? 3 por 18 es 54. 540. Igual a
40 más M. Uf, ¿cuánto vale M? M vale 500. 500 kilogramos. Ahí está. ¿Está bien, chicos? La respuesta es la B. Listo. Vale. Problema número 7. La clave es la B. 500 kilogramos, ¿cuántas personas son? 500 kilogramos, ¿cuántas personas son? Hay valores estándar, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando te hablan de la masa estándar, es 60 o 80, 80, ¿no? 80 se considera una masa estándar, pues, ¿no? Es decir, por persona tú debes considerar 80 en promedio. Esto te daría que 6 personas, ¿no? 6 personas mínimo, pues, ¿no? Creo yo. Por ahí, ¿no? ¿Listo? Y eso es lo que consideran, por ejemplo, también en los ascensores, ¿no? En los ascensores también consideran eso. Uy, mira, hablando de ascensores, se puede hacer esto para un ascensor, ¿no? ¿Cuál será la masa límite de un ascensor, no? Mira, interesante, ¿no? Puedo aplicar también esto. La misma idea, ¿no? Pero ya no habría líquido, habrían fuerzas, ¿no? Ya no sería la fuerza empuje, sería la fuerza de tensión, ¿no? La fuerza generada por el motor que levanta todo el sistema. Mira, interesante, ¿no? Interesante. Pregunta número 7, resuelto, chicos. Vamos con la siguiente, ¿te parece? A menos que tengas alguna duda, coméntame. ¿Alguna duda, consulta sobre esta pregunta? Súper bien, súper bien, súper bien. Vamos. Segundo, dice. Pregunta número 8. Esta pregunta me gusta. Bonita pregunta. Pero es fea para ti, pues, ¿no? Una pregunta de verdadero y falso, creo que caracteriza a San Marcos, pues, ¿no? En el examen San Marcos de las últimas fechas ha sido más teórico que otra cosa. Así que acostumbramos un poquito a la lectura. La flotación de un submarino se rige básicamente por el principio de hidrostática de Arquímedes. Un submarino puede navegar a una profundidad constante, emerger o sumergirse, conforme a la cantidad de agua que almacena en las cámaras de flotación. Si el submarino se encuentra completamente sumergido y, sobre la base de lo descrito, identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes enunciados. Listo. Uno, al expulsar el agua de las cámaras, el empuje se hace menor que el módulo de su peso. A ver, esto tengo que analizarlo paso por paso. Primero necesitamos el agua, agua. Y acá tenemos el submarino. Vamos a considerar el submarino. Y acá están las cámaras de agua, ¿no? Donde almacenan agua. Cámaras de flotación. Listo. Sobre el submarino habrán dos fuerzas. La primera fuerza es el peso mg. La segunda fuerza es el empuje. Jugando con los valores de estos dos, se genera que el cuerpo se sumerja o que el cuerpo emerja. ¿Listo? Y también que el cuerpo se mantenga, pues, ¿no? Puede bajar, subir o mantenerse al mismo nivel, ¿correcto? Vamos a jugar un poquito. Ahora, recordemos que el empuje es igual a densidad de líquido por el volumen sumergido por la gravedad, ¿correcto? Listo, así que vamos con la primera proposición. Me dicen, al expulsar agua, consulta, si se expulsa agua, ¿quién se modifica? ¿El empuje o el peso? Si yo expulso agua, se modifica el peso, ¿no? ¿Te das cuenta? Si tú expulsas agua, el peso se modifica. ¿Se modificará la forma del submarino? No, el submarino sigue teniendo la misma forma. Solamente se modifica la masa, el peso. Por lo tanto, si el peso se modifica, yo puedo decir que como se va a expulsar agua, el peso será menor que el empuje. Y si el peso es menor que el empuje, ¿qué me dicen? ¿El empuje se hace menor que el módulo de su peso? No, no, falso, falso. Si tú expulsas agua, el que se modifica es el peso y el valor del peso se reduce.
generándose así que el peso sea menor que el empuje. Dime, ¿y si el peso es menor que el empuje, hacia dónde se va el submarino? Se va hacia arriba. Emerge, ¿cierto? Emerge. Esto se va hacia arriba. Por lo tanto, la primera proposición sería falsa. La primera es falsa. ¿Listo? Vamos con la segunda. A profundidad constante. Si la profundidad se mantiene constante, el empuje sobre el submarino tiene el mismo módulo que su peso. Es decir, si el submarino empieza a avanzar, pero se mantiene a la misma profundidad. Si se mantiene a la misma profundidad, es decir, que no sube ni más ni baja. Por lo tanto, se debe cumplir que la fuerza resultante es igual a cero. Entonces, el peso mg debe tener el mismo valor que el empuje. Por lo tanto, a profundidad constante, el empuje sobre el submarino tiene el mismo módulo que su peso. Sí, eso es verdadero, ¿no? Verdadero. Esto, verdadero. La segunda proposición sería verdadera. Vamos con la tercera. Tercera. Tres. Al expulsar agua de las cámaras de flotación, el submarino tiende a emerger. Creo que esa es respuesta también de la primera, ¿no? Claro, si tú expulsas agua, el peso se reduce. Por lo tanto, es menor que el empuje. Y si es menor que el empuje, o mejor dicho, que el empuje es mayor que el peso, el cuerpo va a subir, ¿no? A subir, emerge. Por lo tanto, la tercera sería verdadera. Verdadera. Listo. Ya está. Creo que ya tienes clave, ¿no? ¿O no? ¿Cuál es tu clave? Esta no puede ser, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Tu respuesta es la A. Se supone, a menos que tu profesor se haya confundido con la cuarta. A menos que nos hayamos confundido con la cuarta. Listo. 4. Al ingresar agua de mar en la bodega, aumenta el empuje sobre el submarino. Dime, si ingresa agua, ¿se va a modificar nuevamente el peso, sí o no? Pero si ingresa agua, aumenta el peso. Por lo tanto, el peso será mayor que el empuje. Y si el peso es mayor que el empuje, si es más pesado, ¿qué va a pasar con el submarino? Desciende, baja. Entonces, al ingresar más agua de mar en la bodega, ¿aumenta el empuje? No aumenta el empuje. ¿Listo? El que aumenta es el peso. Por lo tanto, esto sería falso. Respuesta para el problema número 8, la clave sería la A. La clave sería la A. ¿Correcto? ¿Alguna duda, consulta que tengas? Coméntame, por favor. ¿Ya continuamos? Dime. ¿Alguna consulta? Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 9, chicos. Pregunta número 9. Dice. Desde el punto de vista físico, la sangre circula a través de una serie de tuberías que son los vasos sanguíneos en un circuito cerrado, impulsados por una bomba pulsátil, que es el corazón. En el caso siguiente, se tiene que en un tramo de un vaso sanguíneo, la rapidez de la sangre es de 0,2 metros por segundo. Pregunta, ¿qué rapidez tendrá la sangre en otro tramo del vaso sanguíneo de radio interior igual a la cuarta parte del radio del tramo anterior? Listo, a ver, tenemos un vaso sanguíneo. Acá. Este vaso sanguíneo reduce su tamaño, ¿no? Te dicen que reduce la cuarta parte, ¿no? Su radio se reduce a la cuarta parte. Si aquí yo considero un radio R, aquí consideraremos un radio R4. Ahora, la rapidez de la sangre que circula por el primer punto sería de 0,2 metros por segundo. Y la rapidez que circula por el segundo punto, no lo sé. V. Considerando que este es el punto A y el punto B, yo te pregunto, si por el punto si por el punto A circula 2 litros de sangre, dime,
¿Cuánto debe pasar por el punto B? También 2 litros de sangre, ¿no? Es decir, la cantidad de sangre que circula por el punto A debe ser la misma que circula por el punto B, obligatoriamente. Y eso se cumple por conservación de la masa, ¿listo? Lo cual nosotros conocemos como continuidad, ¿correcto? En hidrodinámica se le llama continuidad a la conservación de la masa. Y si la masa se conserva y existe continuidad, yo puedo decir que el caudal que hay en A debe ser igual al caudal que hay en B. Efectivamente, Gilbert. Y cuando yo digo que el caudal se mantiene constante en A y en B, lo puedo calcular como área 1 por la rapidez 1 igual a área 2 por la rapidez 2, ¿correcto? Diferencien, por favor. Una cosa es volumen y otra cosa es rapidez. Yo lo diferencio de esa manera, ¿ya? El área 1, por ser una circunferencia, porque tiene radio, el área 1 sería pi por radio al cuadrado. Esto por la rapidez 1. Y eso es igual al área 2. El área 2 sería pi por radio 2, que es r cuartos, al cuadrado. Y esto por la rapidez 2. Aquí le sacas el pipí, mira, el pipí se va, el radio al cuadrado se va a ir. ¿Y qué me quedaría? Que la rapidez 1, que vale 0,2, es igual a un cuarto al cuadrado, 1 sobre 16, por la rapidez 2. ¿Cuánto sería la rapidez 2? Sería 3,2 metros por segundo. Al reducir el tamaño o al reducir el radio del vaso sanguíneo, ¿qué pasa con la sangre? Aumenta su rapidez, chicos. Aumenta su rapidez. Y eso es lo que normalmente tú haces con una manguera, pues, ¿no? No sé si te habrá pasado alguna oportunidad cuando has estado en el colegio jugando en la calle, ¿no? Has jugado en la calle y quieres refrescarte y ves una manguera en el parque. Agarras la manguera, pero sale poca agua. Algunos que hacen, presionan la boquilla de la manguera y de esa manera se reduce el área de salida. Y si el área de salida se reduce, ¿qué pasa con la rapidez? Aumenta. La rapidez va a aumentar. ¿Correcto, chicos? Es full physical. Problema número 9, resuelto. Aquí también hay otra preguntita, mira, ya se me ocurrió otra cosa. Dime, ¿aquí se cumple lo mismo que en una jeringa, sí o no? Por aquí está el líquido de entrada y por aquí está el líquido de salida, ¿cierto? En una jeringa también ocurre lo mismo. Existe continuidad, ¿te das cuenta? Existe continuidad, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero en una jeringa es un poco más complicado porque sobre una jeringa tendría que haber una fuerza F. ¿Listo? Una fuerza F. ¿Listo? Entonces, este tipo de problemas con jeringa estarían más adaptados para qué tipo de problemas? Para el tipo de hidrostática, ¿no? Para el principio de Pascal. Podríamos jugar por el principio de Pascal. Y si me hablan de velocidad, podría aplicar la ecuación de Bernoulli, pues, ¿no? Porque hay fuerza, hay presión en la entrada. ¿Listo, chicos? Pregunta número 9, resuelve. ¿Alguna consulta? Si tuvieras por ahí. Comenten. Si no, continuemos. Vamos con la pregunta número 10. Dice, un líquido tiene un coeficiente de dilatación volumétrica de 44 por 10 a la menos 4 Celsius a la menos 1. Dilatación volumétrica. Creo que sí les comenté la semana pasada, sí, ¿no? Sobre algo así. Creo que sí, uno de sus compañeros pasó una pregunta relacionada a este temita de dilatación. Espero que lo hayan resuelto y lo hayan revisado, ¿no? Por si acaso. Si a 20 grados Celsius el líquido tiene una densidad de 7,2 gramos por centímetros cúbicos, determine la densidad de tal líquido cuando haya alcanzado una temperatura de 120 grados Celsius. A ver, chicos. Se supone que el líquido debe tener una cierta masa al inicio y un cierto volumen inicial. La masa no se dilata. La que se dilata es el volumen. ¿Listo? Este volumen inicial es a 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius.
¿Qué pasa si la temperatura aumenta a 120 grados Celsius? ¿La masa cambiará? No. ¿Quién cambia? El volumen, a un volumen final, generándose así una dilatación volumétrica, un cambio en el volumen. Y eso es debido al cambio de temperatura, ¿correcto? Entonces, podemos decir lo siguiente. Si el volumen inicial es V sub 0, este volumen inicial genera una densidad inicial. Esta densidad inicial es masa sobre volumen, que vale 7,2 gramos sobre centímetro cúbico. Lo mismo para el caso final, ¿no? La densidad final, que es lo que me pide, sería masa por volumen final. Profesor, pero ese volumen es un volumen que se ha dilatado, ha cambiado. ¿Y cómo se calcula el volumen dilatado? A ver, si te acuerdas, ¿no? A ver, recuerda, por favor. ¿Cómo se calcula un volumen dilatado? El volumen dilatado es igual al volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. ¿Se acuerdan esto, chicos? Lo mencioné la semana pasada. ¿Se acuerdan? También puedes agregar esto, ¿eh? Variación de volumen es igual a volumen inicial por coeficiente de dilatación volumétrica por variación de temperatura. Por si acaso te piden de forma directa la variación de volumen, ¿no? Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Listo. En esta oportunidad yo voy a calcular el volumen final. Por lo tanto, sería igual a volumen inicial por 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por variación de temperatura. Dime, ¿qué podemos formar aquí? Masa sobre volumen inicial. ¿Qué cosa es masa sobre volumen inicial? Densidad inicial. Y esto sobre 1 más coeficiente de dilatación volumétrica por variación de temperatura. ¿Te das cuenta? Ya se ha encontrado una fórmula para una densidad en forma general. Una densidad que depende de la temperatura. ¿Te das cuenta? Y así se forman las ecuaciones, así se forman las ecuaciones empíricas y todas las demás formulillas que tú conoces. ¿Listo? Sí tienen una relación, ¿no? Las que tienen relación con la temperatura nacen de este tipo de casos o situaciones. ¿Listo? Profesor, entonces lo único que me queda es reemplazar, claro que sí. La densidad inicial es 7,2 entre 1 más algo. 1 más algo. Coeficiente de dilatación volumétrica. Algo que también les pido es leer bien. Te dicen coeficiente de dilatación volumétrica. Ah, profe. Esta es la volumétrica, sí. Pero también te pueden dar de dato el coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? Si te dan de dato el lineal, ¿tú vas a colocar aquí el lineal? No, no. El volumétrico, ¿te acuerdas? El volumétrico es 3 veces el lineal, alfa. Este es el coeficiente lineal, ¿ya? Lineal, no, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Entonces me quedaría 44 por 10 a la menos 4. Por variación de temperatura, de 20 a 120, 100. 10 al cuadrado. Listo, por lo tanto la densidad sería 7,2 entre 1 más, a ver, 10 a la menos 4 por 10 al cuadrado es 10 a la menos 2, que sería 0,44 en total. Esto sería 7,2 entre 1,44. ¿Te parece si multiplico a los dos por 100, por 100, por 100? Por 100, por 100. Profe, ¿para qué hace eso? Para hacer la vida más fácil, pues. Ahí está. Ahí está. Date cuenta, por favor. 72 y 144. 72 ¿no? 1, 72 2. Listo. Ya está. Por si acaso, para que te des cuenta, ¿no? A veces con las comas no nos damos cuenta. Dime cuánto me sale entonces. Ah, disculpa, acá arriba es un cero nada más, ¿no? Arriba es un cero ya. No, disculpa, acá es. No, estaba confundiendo, ¿ves? Multiplica por 100 sería 144, multiplica por 100 sería 720. Listo, listo, ya está. ¿Cuánto sería la densidad? Sería 10 entre 2, 5. 5 gramos por centímetros cúbicos.
Pregunta número 10. La respuesta. Avioncito. ¿Qué tal te parece la pregunta? Para estar listos en el tema de dilatación, pues, ¿no? Esto es lo peor que te puede venir, pues, ¿no? En dilatación. Lo peor de lo peor. Creo yo. Creo yo, pero un examen de San Marcos. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta, duda? Coméntame. Vamos con la siguiente pregunta, entonces. Todo bien, excelente. Vamos con la pregunta número 11. Vamos a repetir, ¿ya? Calcula el trabajo que se realiza o que se requiere realizar para mover una carga de -10 a la -3 coulomb desde el infinito y más allá hasta el centro de un cuadrado de 8 metros cuadrados de área, y en cuyos vértices se encuentran cargas idénticas de +3 por 10 a la-5 coulomb. A ver, tenemos un cuadrado, un cuadrado. En los vértices de este cuadrado se colocan cargas. Carga positiva, carga positiva, carga positiva, carga positiva. Esto le voy a poner una carga Q, Q, Q y Q. Y desde el infinito y más allá, no sé dónde estará por ahí está, el infinito, acá, desde el infinito, se trae una partícula cargada y se coloca en el centro. Ah, en el centro. Vamos a poner de A hasta B. En el centro. Gráfico el centro, ¿ya? Intersección. Listo. Ahí está el centro. Traemos una partícula cargada. ¿Qué carga tiene? Negativa. Carga de prueba Q. Q minúscula. Q de prueba. Me están preguntando el trabajo realizado sobre esa partícula. O sea, el trabajo realizado sobre una partícula, cuando no me especifican qué tipo de trabajo es, se refieren al trabajo del agente externo. Pues, el trabajo del agente externo para llevarlo del punto A hasta el punto B, considerando que el punto A es infinito, por si acaso, ¿ya? Es igual a la carga de prueba por diferencia potencial. Potencial final menos potencial inicial. Chicos, si el punto A es el infinito, el potencial en A, ¿cuánto se considera? Se considera prácticamente cero, ¿cierto? Entonces, este potencial de A es cero. Solamente me faltaría la carga, bueno, la carga lo tengo, ¿no? Me faltaría solamente el potencial en B, el potencial en el centro del cuadrado. Y tú sabes que el potencial en un punto, en este caso el punto B, es la suma de potenciales. ¿Cómo se calcula el potencial? El potencial es igual a constante la carga entre distancia. Yo te pregunto, ¿todas son las mismas cargas? Sí. ¿Todas tienen la misma constante? Sí. ¿Y todas tienen la misma distancia de separación? ¿O la distancia es el centro? Sí. Entonces, conclusión, ¿cómo son todas? Todas son iguales. Todas son iguales. Entonces, cuando yo sume los potenciales, me quedaría lo mismo, ¿no? Multiplicado por 4 nada más. 4 veces la constante, la carga de prueba, entre la distancia de separación. ¿Listo? Todos estos valores los voy a reemplazar. ¿Pero lo reemplazo aquí o lo reemplazo arriba ya? Lo puedo reemplazar arriba, ¿no? De frente ya, para no perder tanto tiempo. Entonces, el trabajo es igual a la carga de prueba por el potencial en B, que es 4 veces la constante, la carga de prueba, entre la distancia de separación. ¿Qué me falta calcular? La constante, dato. La carga Q mayúscula, dato. Carga Q minúscula de prueba, dato. Me falta la distancia. Consulta. Si el área es igual a 8 metros cuadrados, entonces dime, ¿cuánto sería, cuánto sería el lado del cuadrado? Sería raíz de 8, ¿cierto? Lado del cuadrado sería raíz de 8. O 2 raíz de 2, ¿correcto? 2 raíz de 2. Si el lado del cuadrado es 2 raíz de 2, y acá también es 2 raíz de 2, dime, ¿cuánto sería la diagonal? La diagonal sería la hipotenusa. Esta hipotenusa, ¿cuánto sería? 2 raíz de 2 por raíz de 2.
Sería raíz de 2 por raíz de 2 es 2, 2 por 2 es 4. Si toda la diagonal vale 4, ¿cuánto sería entonces la distancia de? 2, ¿no? 2, ¿cierto? 2. Esto, 2. ¿No? Es una manera de resolverlo, ¿no? La otra forma también es solamente fijarse en un triangulito de acá, ¿no? Que también cumple las mismas condiciones, ¿no? Acá sería 2 raíz de 2, pues esto debe ser 2 y 2, ¿no? Obligatoriamente. Bueno, ya cada uno ve el problema distinto, tal vez. Pues ya tengo todo, profesor. A reemplazar se ha dicho. La carga de prueba, como ya te he mencionado antes, la carga de prueba se considera el signo, ¿sí o no? Claro, profesor, se considera el signo. Considera el signo, por favor. Sería menos 10 a la menos 3 por 4 por la constante, que es 9 por 10 a la 9. La carga que están en los vértices también se considera el signo. Cuando tú trabajas potenciales, se considera el signo. La carga sería más, le pongo más si quieres, más 3 por 10 a la menos 5. Y todo esto dividido entre la distancia D, que vale 2, ¿no? Ahí nos queda P2. A ver, ópera, mitad 1, mitad 2. 2 por 3 es 6, y 6 por 9, 6 por 9, 54. 54. ¿Cierto? 54. Listo, por lo tanto, mi trabajo sería menos 54. ¿Con cuántos cerditos? A ver, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 5, 10 a la menos 8 por 10 a la 9 es 10. Menos 540 joules. Menos 540 joules. Problema número 11. La respuesta debe ser menos 540. ¿Ya, chicos? Menos 540. Por ahí hemos colocado mal el signo. Pero la respuesta es menos, obligatoriamente. No te vayas a olvidar, ¿ya? Ahí en las claves estaría mal. ¿Hay una consulta, chicos? Coméntenme, por favor. Ah, porque estás en el infinito. Cuando estás en el infinito se considera igual a cero. Potencial, potencial en el infinito se considera igual a cero. Como estás muy lejos, tu separación es muy grande, se considera cero. Después se usa como punto de referencia. Si las cargas fueran diferentes en los vértices, ¿a eso te refieres? No, acá te dicen todo. Sumas los potenciales. Sumas el potencial de la primera carga, potencial de la segunda carga, potencial de la tercera y potencial de la cuarta. ¿Y cómo se calcula cada potencial? Aquí está. Constante la carga entre la distancia. ¿Listo? Si la carga es diferente o la distancia es diferente, ahí vamos, reemplazando. ¿Listo? Pero normalmente en San Marcos, chicos, ha venido situaciones donde las figuras son regulares y las cargas en los vértices son iguales. ¿Por qué? Porque si yo considero diferentes cargas y diferentes distancias, imagínate el espacio que necesitaría para calcular todos los valores. Imagínate el tiempo que me tomaría en calcularlos. Sería mucho mayor, ¿no? Por lo menos, desde ese punto de vista, el profesor ha pensado en nosotros, ¿no? Han pensado en ustedes. Para que no trabajen tanto, vamos a considerar figura regular, para que las distancias sean iguales. Y por ahí coloco las mismas cargas, ¿correcto? Normalmente ha ocurrido eso. Ten en cuenta eso. En San Marcos siempre trabajan con figuras regulares, usualmente en estos temas. No, no necesariamente. No, Pablo. Ya se considera como un valor ya establecido. Ya se considera como un valor establecido. Recuerda que comentamos eso acerca de eso la semana pasada, pues, ¿no? Hay datos que en algún momento se tenían que recalcar, ¿no? Pero ya con el frecuente uso se vuelve recurrente. Entonces ya se vuelve, por lo menos, para San Marcos, a la cual vas a postular o van a postular,
ya se toma como un dato referencial. ¿Listo? No te lo tienen que recalcar a cada momento. Y así me imagino que en cada universidad tienen sus datos referenciales, pues, ¿no? ¿Listo, chicos? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 12. La resistividad de un material es una medida de la fuerza con la que un material se opone al flujo de la corriente eléctrica. Y uno de los materiales que ofrece menos oposición es la plata. ¿Listo? Uy, ahí está mal, ¿no?